este nuevo proyecto que vamos a ver, que vamos a empezar, como en la escuelita de verano vimos un mensaje muy importante acerca de los misioneros, pero ahora vamos a ver por qué son importantes las misiones, qué son las misiones y por qué debemos hacer misiones, ¿sí? Como ustedes oyeron en las clases del seminario, de la escuelita de verano, vimos algunos misioneros y vimos la labor que ellos hicieron. Pero, ¿por qué son importantes las misiones? ¿Sí? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento de la forma en cómo Dios ha hablado a su pueblo primeramente. Él tiene un propósito de redimir a su pueblo siempre, aunque su pueblo siempre se desvió del camino. Dios siempre tuvo ese propósito de redimirlo, de mantenerlo dentro de sus leyes, de mantenerlo dentro de esa comunión con Él y como pueblo. Entonces, Dios tiene una misión con Él mismo, tiene un propósito con Él mismo, que es redimir a su pueblo para que su pueblo proclame su nombre primeramente, para que su pueblo sea conocido como santo, como pueblo justo. Ese es el propósito que tiene Dios con su pueblo. Pero todos vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo en una ocasión y en otra el pueblo se ha desviado. Pero no por eso Dios ha abandonado a su pueblo, ¿sí? Y a través de los profetas vemos cómo Dios ha enviado, o sea, ha hablado por medio de ellos, les ha dado un mandato, les ha dado una misión a cada profeta, ¿sí? Dependiendo del tiempo y las circunstancias en las que vivieron, Dios siempre les dio un propósito específico, ¿sí? Cuando fueron deportados a Babilonia, vemos a varios profetas como es Ezequiel, como es Daniel, y después posterior a estos hay otros profetas que también tienen un propósito, pero vemos cómo cada uno de ellos cumple una misión específica, dependiendo de las circunstancias. Entonces, las misiones son importantes porque desde el principio de los tiempos Dios ha mandado a personas a cumplir una misión. Y después de los profetas viene un gran profeta. Bueno, viene un periodo de 400 años donde Dios no se manifiesta a su pueblo. Y después de este periodo de 400 años viene un profeta, que lo vimos en la escuelita de verano, que es el profeta, a ver, ¿quién se acuerda? El profeta Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista viene a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, para el Mesías. Entonces, también vemos a Juan el Bautista cómo tiene una misión importante que cumplir. Y después de Juan el Bautista, ya viene el Señor Jesucristo, con la misión más importante de todas: redimir a todo el mundo. Y vemos en Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Este es el principal objetivo que tiene Dios para todos nosotros, ¿sí? El Señor Jesucristo lo dejó muy claro, y también el Señor Jesucristo nos deja esta tarea a todos nosotros, ¿sí? Es importante porque a través de nosotros tenemos que dar a conocer el nombre de Dios. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que dárselo a conocer a todo el mundo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo nos trae el Evangelio
del reino de los cielos. Y así, a través de sus discípulos, que primeramente son discípulos, aprendices, se convierten después en sus apóstoles. Un apóstol es un enviado a cumplir una misión, ¿sí? Y esa misión precisamente es proclamar el evangelio, ¿sí? Entonces, las misiones son importantes porque a través de las misiones que nosotros hacemos, a través de los misioneros, ¿sí?, se va cumpliendo ese mandato. Pero ese mandato no se tiene que cumplir por obligación o por imposición. Se tiene que cumplir por amor, ¿sí? Nosotros no tenemos que amar a Dios porque es Dios, porque hace grandes cosas. Sí debemos de reconocerle, de darle la gloria y la honra, pero debemos de amarlo por lo que es Él, por lo que representa, ¿sí? Como nuestro Padre, así como ustedes aman a su Padre terrenal, a su mamá, a sus hermanos, así como su mamá y sus hermanos los aman a ustedes, así el amor debe ser así de grande. Cuando ustedes sean padres o sean madres, ustedes conocerán ese amor del que yo les estoy hablando. Entonces, es importante porque demuestra el amor de Dios que tiene para toda la humanidad, ya no solo para su pueblo, para todos aquellos que nos unimos en heredad al Señor Jesucristo, que somos coherederos del reino, para todos nosotros que nos unimos a ese pueblo escogido, tenemos este mandato de cumplir con las misiones, con el trabajo misionero. Las misiones son importantes porque se cumple el mandato, pero también las personas que realizan la misión, los misioneros. Sin los misioneros no habría misiones. Nosotros, todos los que salimos a evangelizar alguna vez, estamos cumpliendo ese mandato. Ustedes como jóvenes se están preparando para cumplir ese mandato. Tienen que prepararse. Y eso lo tienen que tener muy en claro. A veces da temor compartir el evangelio, porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. A veces la gente reacciona violentamente, o a veces nos dicen de groserías, o a veces son indiferentes. Pero aún así tenemos que llenarnos de valor, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿sí? Entonces, nosotros somos importantes a través de toda la historia, después de los apóstoles, después de la iglesia primitiva. Hay muchos ejemplos de personas que fueron misioneros, de grupos, ¿sí?, de grupos que se formaron y que siguieron proclamando el evangelio. Y gracias a todos ellos es como el día de hoy nosotros tenemos el evangelio, ¿sí?, sin mancha y sin alteraciones. Gracias a todos ellos que decidieron preservar las escrituras también. Eso también fue un ejemplo de un mandato de Dios, que la escritura se mantuviera intacta, que no se mantuviera corrupta, que no hubiera corrupción. Esto quiere decir que no se haya sido alterada, que no le hayan quitado, que no le hayan añadido, ¿sí? Ustedes saben que hay libros apócrifos. ¿Sí conocen los libros apócrifos? Sí los conocen, ¿verdad? Que hay algunos, han oído hablar de algunos: Enoc, Macabeos, hay algunos otros, no recuerdo. Pero hay libros que no forman parte de la Biblia, porque claramente los escritos se ve que son de otra época. Pero aún así esos libros en sí también nos dejan una enseñanza
porque nos dan ejemplo de cómo vivieron en ese entonces. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos, cuando los Macabeos estuvieron defendiendo la palabra de Dios, su pueblo, o sea, nos deja una enseñanza muy grande, una enseñanza histórica muy grande. No es que sean, esos libros no es que sean malos, o que sean apócrifos, o que sean unos escritos que no valen la pena verlos. La verdad es que sí conviene leerlos porque nos muestran algunos aspectos de la historia que si no tuviéramos esos libros desconoceríamos esos aspectos. Entonces también son importantes leerlos hasta cierto punto. Por eso es que no están incluidos en la Biblia, pero sí son importantes. O sea, como históricos sí son importantes. Entonces también todas esas personas que cumplieron ese mandato de preservar las Santas Escrituras, o sea, también ellos cumplieron una misión. A lo mejor la misión que ustedes tienen que cumplir es otra, pero tienen que cumplir una misión. Así como la hermana Erika cumple una misión, la misión de la enseñanza, la misión de enseñar a los más pequeñitos, porque también desde pequeños se van forjando una idea de cómo funciona nuestra iglesia, de cómo funcionamos como comunidad. Y si ustedes ya se dan cuenta, pues los niños ya se integraron aquí al grupo de cuneros. A pesar de que al principio lloraban mucho, ahora ya están aquí integrados. Ya como un pequeño grupo ya están aquí integrados. El pastor cumple una misión muy importante. Él, aparte de pastor, es misionero. Él hace misión en otro estado de aquí de la República, en el estado de Yucatán. Y él tiene un llamado misionero para África. Entonces, si ustedes ven aquí en nuestra comunidad como iglesia, se está cumpliendo el mandato misionero, porque es un mandato que Dios nos deja. Entonces, nosotros como parte del grupo misionero somos importantes, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos de prepararnos para hablar sobre el Evangelio, de hacer esa misión que Dios nos ha encomendado. Por eso es que las misiones son importantes y los misioneros también son importantes. Porque si nosotros conocemos a personas en la historia que hicieron misiones, quizá nosotros también vamos a ser recordados como misioneros, ¿sí? A lo mejor van a pasar algunas generaciones que van a recordar nuestros nombres, pero, o sea, la importancia es cumplir con la misión. Ahora, desafortunadamente, los jóvenes, ustedes viven separados de la realidad porque vivimos en un mundo virtual, en un mundo donde el celular y la computadora suple todas las necesidades, ¿sí? Ahora ustedes ya no tienen que ir a una biblioteca, todo lo tienen en el celular. Cualquier información la pueden sacar inmediatamente en el celular. Nosotros para sacar una información teníamos que ir a una biblioteca y teníamos que conocer la ubicación de los libros dentro de ese mar de libros, dentro de esa biblioteca. Nosotros nos pasábamos 4 o 5 horas en una biblioteca estudiando. A veces salíamos a descansar, a comer algo y regresábamos a la biblioteca a sentarnos a seguir estudiando, apuntando, y a veces cuando ya se nos hacía tarde teníamos que correr a las copias para sacarle copias al libro y llevárnoslas a nuestra casa y sacar los apuntes necesarios, ¿sí? Ahora ustedes a veces no se pasan ni una hora investigando sobre un tema. Nosotros nos pasábamos días completos. A veces nos aventábamos, sin mentirles, hasta un mes. Y no íbamos diario, pero sí íbamos a veces 3 o 4 días a la semana a la biblioteca. La escuela donde nosotros íbamos de nuestra casa quedaba muy lejos, pero había una biblioteca que nos quedaba de camino y era una biblioteca muy grande.
Entonces, primero no llegábamos a la escuela, llegábamos a la biblioteca. Y después de la biblioteca nos íbamos a la escuela. ¿Y saben a qué hora salíamos de la escuela? A las 9, 10 de la noche. A veces salíamos de nuestra casa a las 7, 8, 9 o 10 de la mañana. Pero la verdad, ese tipo de estudio es más, la información se queda más arraigada dentro de nosotros, porque estás leyendo, lees un libro, lees otro libro, a veces consultábamos periódicos, a veces consultábamos revistas. Entonces, ahora ustedes como jóvenes viven en un mundo virtual donde todo tienen a su alcance. ¿Quién de ustedes conoce una biblioteca? Tú conoces una biblioteca. ¿Qué tan difícil es encontrar un libro? Lo que pasa, la biblioteca era pequeña. Es pequeña. Era un poblado. Ah, ya. Pero sí hay pues algo que leer. ¿Y cuánto tiempo pasabas en tu biblioteca? No tardaba mucho porque como no había muchos libros, o sea, hacían nada más unos 3 o 4 de biología, digamos, una hora. Una hora, ¿sí? Sí. ¿Y eras tú solo? No, a veces no. Con tus compañeros. A veces. Sí, la verdad es que ir a una biblioteca y estudiar de forma física los libros, estudiar los libros, pues de verdad crea una conciencia de lo que estás leyendo. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que ahora tienen que salir de ese ensimismamiento en el que se encuentran, de tener todo en el celular, de estar siempre viendo el celular, o de estar viendo la televisión, o a veces los videojuegos, o a veces saltan de uno a otro, ¿sí? Ustedes como jóvenes tienen que hacer misión. Yo les comentaba en la escuela de verano que ustedes tienen que comprometerse a ser misioneros, a ser maestras, ¿sí? A tener a un compañero dentro de la comunidad para que juntos sirvan al Señor. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que se tienen que preparar muy bien, ¿sí? Ustedes ahora, por la gracia de Dios, están aquí aprendiendo un poquito de la palabra de Dios, pero tienen que esforzarse un poquito más. También les decía que muchos de ustedes tienen que ser pastores, pero no porque yo se los diga o porque se les imponga, ¿sí? Tenemos el ejemplo de nuestro pastor, que él a los 15, 16 años, a él le nació empezar a estudiar, a involucrarse en las cosas de la iglesia. Él comenta en sus anécdotas que él prefería estar dentro de la iglesia que estar con sus amigos, que estar con sus conocidos, ¿sí? Y vean cuántos años tiene, él ya creo que tiene como 63 años y sigue dentro de la iglesia y sigue comprometiéndose a la labor misionera. Entonces, entregarse al Señor en la misión, en el propósito que Dios tiene para nosotros, requiere valor, requiere compromiso de uno, requiere entrega. Y eso es lo que yo también hoy nuevamente les hago mención a ustedes. Ustedes tienen que prepararse para ser pastores. Ustedes tienen que ser, como lo dice la palabra de Dios, ustedes tienen que ser santos, separados del mundo para el servicio de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos? 20. Ok, lo vamos a dejar ahí esta plática y vamos a reafirmar nuestro compromiso con ustedes mismos, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pidiendo la guía del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios la sabiduría. La lectura bíblica que tuvimos en esta mañana que nos compartió la hermanita Monse es acerca de la sabiduría. Quien se acerca a la sabiduría va a tener un galardón muy grande, porque la sabiduría es un don de Dios, ¿sí? Si ustedes se la piden a Dios, Dios se las va a dar. Pídanle sabiduría para guiar sus vidas, para que ustedes crezcan
en el conocimiento de la verdad. Entonces yo les hago la invitación nuevamente de que ustedes adquieran ese compromiso de servir a Dios, que se preparen continuamente, ¿sí? Aquí continuamente tenemos estudios bíblicos, ¿sí? Necesitamos jóvenes comprometidos que vengan a estudiar, no porque nosotros querramos enseñarles o querramos imponerles que tienen que venir. Es un compromiso para ustedes, para que puedan aprender y crecer en la palabra de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y posteriormente vamos a continuar otro día. Gracias.